Mi nombre es Magali Silvana Fernández Ballenas y voy a exponer las tablas 1 y 2. En esta se puede evidenciar un alto contenido del derecho procesal civil, pues en la primera se ve cómo debe ser el proceso de la legis actio y en la segunda actualizaciones legales. También es importante mencionar que aquí se daba más importancia a los delitos y deudas y en segundo lugar a los hurtos. Es así que para resumir en buenas cuentas el contenido de ambas tablas se puede decir que aquí el deudor debería de ser llevado ante el magistrado. Si éste se resistía podía recibir la pena de muerte. Si en otro caso él lograba realizar una negociación con la parte a la que le debe, entonces el proceso finalizaba aquí. Si no, el deudor debería ser llevado ante el tribunal y éste debería de exponer su deuda y reconocerla. Hasta no finalizar el mismo día, entonces el deudor deberá de presentar 2 fiadores para que luego se determine si este es culpable, si este es condenado o si se le otorga por compadecencia 30 días máximos para solventar su deuda. A partir de todo ello se ha podido evidenciar 4 acciones legales, 2 declarativas y 2 ejecutivas. Las declarativas son acción por apuesta, que es el sacramento, o la segunda, que es la acción por petición de un juez o un árbitro, que es cuando ambas partes solicitan la intervención de un tercero para la resolución del conflicto. Asimismo, se ha podido evidenciar en las ejecutivas la por aprehensión corporal, que es el manus invectio, o la acción por embargo o por la acción de toma de prenda. Es así que se ha podido analizar la tabla 1 y 2. Tabla 3. La tabla 1, 2 y 3 eran el derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su excesivo formalismo. La ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente, siendo esta muy morbosa y cruel. Este es el fruto del consenso de elaboración de las 12 tablas por parte de los patricios y los plebeyos. Como los deudores solían ser los plebeyos, esta regulación constituía en un principio de seguridad jurídica. El plebeyo podía saber lo que esperaba en caso de ser insolvente. Tabla 4. Derecho de familia y sucesiones. En esta tabla por primera vez se limita legalmente el poder absoluto de paterfamilias sobre su familia en relación con la mujer. Se estableció el divorcio a favor de la mujer. La mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio conyugal con su propósito. En relación con los hijos, en paterfamilias perdía la patria potestad de sus hijos y los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. En materia de sucesiones, se daba preferencia a la sucesión testada en relación con la inestabilidad. La tabla número 5. La tabla número 5 nos habla sobre la tutela y las sucesiones. La tutela era la posesión que se tenía sobre las personas. Estas siempre debían estar protegidas, ya sea por su edad, su discapacidad o su género. Antiguamente en Roma las mujeres se encontraban sometidas por el paterfamilias. Al morir debía dejar en su testamento a alguna persona que la tutele. De no existir un tutor nombrado, el agnado más próximo sería el tutor legítimo. Todas las disposiciones establecidas en su testamento debían ser seguidas, tanto de sus bienes como de sus hijos. En caso muriese sin dejar un testamento, toda la herencia pasaría a cargo del agnado más próximo. De no existir pasaría a manos del gentil más próximo. Si ocurriese que tuviera una deuda, esta deuda sería dividida entre todos sus herederos. En caso existiera uno de los herederos que fuese impuberto, su herencia pasaría a manos del agnado más próximo. La tabla número 6. La tabla número 6 nos habla sobre la posesión y la propiedad. Esta regula la negociación jurídica, el nexum entre el deudor, que asume la prestación del acreedor. En caso no cumpliese con sus obligaciones, queda sometido bajo la propiedad del acreedor, sin necesidad de una sentencia judicial. También consagra el no permitir el abuso del derecho sobre materiales de construcción ajenos. Por tanto, se vería obligado a pagar los daños.
Contra el extranjero, la garantía de que jamás podrá tomar posesión sobre bienes o cosas que pertenezcan a un ciudadano romano. La ley 7. La ley 7 quiere decir que contraría negocios jurídicos de la época romana, que eran los derechos de obligaciones y derechos reales, que regula un negocio jurídico de nepsum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la presentación del creador. En caso de implicar, quedaría sometido a la potestad del creador sin necesidad de una sentencia judicial. Y en otro lado, la transmisión de las propiedades de los que eran de mancipi en medios de producción como capital, trabajo, fincas, que daban también sus casas, hasta esclavos, daban animales y etc. La ley 8 quiere decir es del derecho público, que se caracteriza porque contiene tanto normas muy arcaicas como normas muy modernas, lo que refleja un periodo de transición. En este implícita la distinción entre ámbitos del derecho penal, derecho público y derecho privado. En el público se ocupa de crímenes o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano. Y en el privado se ocuparía de ilícitos privados de menos gravedad, de la persecución o a distancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena a favor de la víctima. Vamos a ir con la tabla número 9 del derecho público. Aquí se contenía el derecho penal. Por ejemplo, se condenaba a todo criminal que promovía delitos contra el Estado. Entre las faltas más graves se encontraban la perfidia y el parricidio. El castigo que se aplicaba a estas faltas podía ser la pena de muerte o el exilio, y esto va a depender de la gravedad de la falta, ¿no? También se prohibía proponer una ley para alguien en particular, para favorecerlo, ¿no? También los comicios centuriados eran los únicos que tenían derecho de dictar decisiones capitales sobre un ciudadano. Como por ejemplo sobre la pérdida de vida, la libertad o derechos del ciudadano. También la pena de muerte se da contra el que excitara al enemigo, contra el pueblo romano, o quien entregase a un ciudadano al enemigo. Vamos a la tabla número 10 del derecho que se refería del derecho sagrado. Se refería esta tabla específicamente al resguardar de Roma, pero en el ámbito religioso. ¿Para qué? Para asegurar el bienestar de la patria. Aquí se prohibía la incineración de cualquier cuerpo en el interior de la urbe. Complementariamente, esta norma ayudaba a disminuir lo que era la amenaza de incendio dentro de la ciudad, así como se censuraba la pompa en los funerales. También que las mujeres no se arañen el rostro ni den gritos descompasados. También se daban las restricciones a las suntuosidades funerarias. El cadáver no podía ser sepultado ni quemado con más de 3 vestidos o de 3 fajas de púrpura, y tampoco se podía llevar más de 10 músicos flautistas. Asimismo, se hacía la prohibición de hacer muchos funerales y de levantar muchos túmulos por un solo muerto. Y también ninguna pira ni sepulcro podía ser colocado a menos de 60 pies de edificio de otro, a menos que se dé el consentimiento del propietario. En la tabla 11 prohíbe el matrimonio entre los patricios y los plebeyos, ya que no podían chocar esas dos jerarquías. Y sobre todo, esta tabla se relaciona con el derecho penal, con especial hincapié en lo criminal y el derecho privado, en que no pueden casarse ni plebeyos ni patricios, era atentar contra derechos penales. La tabla 12 es la segunda tabla complementaria. Aquí nos dice que es más fácil obtener un préstamo si somos capaces de dejar algún objeto en garantía. También nos indica que cualquier ganancia obtenida con dolo malo se le nombrarán 3 árbitros para determinar cuál fue esa ganancia y así se pueda devolver el doble.
Por otra parte, también nos dice que cualquier objeto que se encuentre en litigio no puede ser vendido ni ofrecido a los dioses. En caso de ser así, se devolverá el doble por la pena del duplo. Por último, nos indica que si un esclavo, por orden de su patrón, comete algún delito, es el dueño quien paga este delito y pierde al esclavo.